Muy bien. Hemos conversado la sesión pasada de escalas numéricas. En este caso vamos a entrar a escalas gráficas con un punto adicional de la escala numérica para terminar de redondear. Es la conversión de áreas por fracción representativa. Hemos visto que el factor de reducción y la proporción de reducción que nos dice cuando se mide el área de un polígono directamente en un plano, se está dividiendo en figuras geométricas conocidas como triángulos, rectángulos, cuadrados y demás. O utilizando un planímetro ya sea mecánico o electrónico. Se obtiene el área en un plano en centímetros cuadrados o milímetros cuadrados. Lo que estamos haciendo es, en el caso anterior, reducir distancias, líneas. En este caso, si entendemos que reducir líneas y un polígono geométrico conocido, con las líneas que son los lados, podemos determinar el área y de esa forma directamente calcular el área en relación con la reducción. Para obtener el área real en el terreno es necesario tener en cuenta el factor de escala m, que es el factor de reducción, que se tuvo en cuenta para la confección del dibujo respectivo. Por ejemplo, supongamos que se midió un rectángulo de 12 centímetros por 15 centímetros en el plano, lo que arroja un área de 180 centímetros. Si la escala de plano es 1 en 500, o lo mismo que el factor de escala es 500, significa que cada una de las dimensiones en el plano equivale a 500 veces la distancia medida del terreno. Por lo tanto, estamos diciendo que 12 centímetros por 500 y 15 por 500 va a ser el factor de conversión. Nos está comentando que en el plano se ha medido 12 centímetros por 15 y la escala es 1 en 500. Entonces multiplicamos cada uno de los lados, obteniendo o podemos obtener 12 por 15 entre 500 al cuadrado, que nos va a dar eh, la cantidad de metros cuadrados. Entonces nos podemos tener como fórmula que el área del terreno es igual al área de plano por el factor de escala al cuadrado. Entonces, de esta forma determinamos o podemos determinar la conversión de áreas en relación a la escala. Esta parte lo vamos a pasar y nos vamos acá a escalas gráficas. Hemos estado conversando hasta aquí las escalas numéricas y vamos a escalas gráficas. Ahora, ya entendimos bien cómo hacer la correlación de escalas numéricas, tanto si conocíamos si estaba graficada la escala, si queríamos dibujar un plano o representar una línea de terreno o viceversa, entendimos la proporción que existe. Ahora, la pregunta sería, ¿en qué situación utilizaríamos la escala gráfica y qué es una escala gráfica? Nos dice que la escala gráfica consiste en representar sobre el plano una línea dividida en distancias o unidades en correspondencia con la escala escogida. Es la representación geométrica de una escala numérica. Entonces, en resumen, es la representación gráfica y geométrica de una escala numérica. Estamos diciendo que la escala numérica es en base a una fracción la proporción que existe de la reducción o ampliación. En este caso, lo que estamos haciendo en base a dibujos geométricos es representar esa proporción. En un rato más vamos a ver cómo se desarrolla. La escala gráfica debe ser tan larga como sea posible y debe estar colocada en un lugar visible, por lo que generalmente cerca del recuadro de información del mapa. Ahorita vamos a ver, al momento de desarrollarlo, por qué esta escala gráfica debe ser lo más extensa posible. Las escalas gráficas son indispensables en aquellos planos
donde no se representa el sistema de coordenadas mediante retículas igualmente espaciadas, ya que los planos por lo general son sometidos a procesos de copiado de diversos tamaños, quedando sin valor la escala numérica original, teniendo que recurrirse hacia la escala gráfica o por efectos de humedad, calor, han sufrido alteraciones del papel sobre el que se está dibujando, ya que las mismas alteraciones las sufre la escala. Acá ya nos explica por qué razón es importante la escala gráfica. Nosotros, cuando hemos visto las escalas numéricas, nos hemos apoyado, si no estaba dibujado, si no estaba descrita la escala, nos hemos apoyado en tomar una regla y trazar distancias. Pero nos comenta qué sucedería si es que por efectos de copiado, si por efectos de doblez, si por efectos del tiempo, se nos fuera complicado o perdiera la proporción de distancia y no pudiéramos medir con una regla. Es en ese entonces que utilizamos la escala gráfica. Dice que la escala gráfica está constituida por una recta sobre la que se determinan divisiones de partes iguales correspondientes a una unidad de medida fijada según una escala de proporción. Ahora, acá vamos a comentar o vamos a hablar de cómo desarrollar una escala gráfica. Dice que para construir una escala gráfica, como por ejemplo 1 en 250, debemos determinar su proporción. Vamos a construir una escala 1 en 250. Pero para poder empezar a construir una escala, una escala gráfica 1 en 250, debemos determinar sus proporciones. Entonces, 1 en 250 es igual a 0.10 entre 25, que es igual a 0.01 entre 2.5. ¿Esto qué quiere decir? Nos comenta que un metro es equivalente a 250 metros. Eso lo teníamos claro. Teníamos claro que una escala 1 en 250, un metro en el, en el, en el mapa es equivalente a 250 metros en la medida del valor real. Que también es equivalente, que 10 centímetros es equivalente a 250, perdón, a 25 metros, que es equivalente a un centímetro, un centímetro es equivalente a 2.5 metros. Entonces hemos hecho una conversión de equivalencias. Por lo tanto, nos comenta que 4 centímetros del dibujo es equivalente a 10 metros del terreno. Hemos hecho la conversión de un metro a 250 metros, llegando al punto que un centímetro es equivalente a 2.5 metros. Quiere decir que 4 centímetros son 10 metros. Nos dice que una vez determinada la escala de proporción, haremos la construcción tomando una recta indefinida que marca desde un punto cero. A partir de ese punto hacia la derecha tomamos segmentos iguales, de manera que cada uno de ellos nos represente un número sencillo de metros del terreno. ¿A qué se refiere con esto? Nos dice que en el caso de la figura hemos construido, como la que ven abajo, la escala 1 en 250. Tomados que a partir de 0, si ven en el eje central, que está aquí, está el punto 0, y a partir de este eje central, que es el punto 0, que es igual a 4 centímetros, que nos representa 10 metros del terreno, lo que se ha hecho es que a la izquierda de este punto 0 se toma una longitud igual a lo de segmentos tomados a la derecha de 0, en nuestro caso 4 centímetros, y se divide en 10 partes iguales, cada una de ellas que representa un metro. Lo que hemos hecho es que dibujamos un punto central, que es el 0, y hacia la derecha hemos dibujado cada 10 metros, o sea, cada 4 centímetros. 4 centímetros que equivalen a 10 metros, 4 centímetros más, y así podemos seguirnos extendiendo. Mientras más largo, obviamente, vamos a tener una mejor correlación con la escala.
Y hacia la izquierda dibujamos 4 centímetros y estamos diciendo que cada centímetro representa. Entonces hemos dibujado en 10 partes iguales para que cada uno nos represente 1 metro. Pero ahora me pueden preguntar, ¿no? En la escala, en, en el gráfico que se está mirando, podemos determinar distancias cada 10 metros o distancias cada 11, 12, pero ¿qué pasa si yo quiero determinar una distancia en fracción? Para determinar una escala en fracción, lo que vamos a desarrollar es este método. Nos dice, para dar una mayor claridad de la escala gráfica, se acostumbra a trazar dos líneas paralelas debajo de las divisiones efectuadas a partir del 0 hacia la derecha. Esta parte recibe el nombre de escala y la dimensión de 0 a 10 a la izquierda se denomina talón de escala. Los problemas se nos pueden presentar en el uso de estas escalas, dado que la magnitud del plano, deducir la que le corresponde en el terreno. Bueno, acá determinamos y lo que vamos a desarrollar es para construir la escala gráfica de manera indicada anteriormente por el extremo del talón, se traza una perpendicular a la escala gráfica y le dividimos en 10 partes iguales, que es la que tenemos aquí. La dividimos en 10 partes iguales. Por cada una de las divisiones se hace pasar una paralela a la escala y por último trazamos diagonales y numeramos en forma indicada en la figura. Si quisiéramos tomar la longitud de 23.4 metros, colocaremos la punta del compás en la diagonal que corta y la horizontal 4 que representa 0.4 metros y que está comprendida entre los vértices 3 y 4. La otra punta se colocará en los 20 metros. ¿A qué se refiere? Nosotros ya entendíamos que ubicábamos un punto cero, hacia la derecha empezábamos a trazar cada 10 metros que representan que están dependiendo la proporción, lo dibujamos cada 4 centímetros que representa 10 metros y hacia la izquierda dibujamos cada metro. Entonces nos está diciendo que si yo quisiera determinar 23.4 metros, trazo hacia la derecha los 20 metros, quedando pendiente 3.4 metros. Hacia la izquierda estamos cada metro, trazamos horizontales cada 10 metros, tanto como verticales, y trazamos una diagonal. Hemos trazado horizontales cada 10 metros y verticales cada 10 metros en esta parte de la izquierda, generando diagonales por cada una de ellas. Entonces, hacia la derecha llegamos 20 metros, si queremos leerlo, trazamos con nuestra regla 20 metros, hacia la izquierda 3 metros más y ubicamos la diagonal al punto de 0.4, llegando a ubicarlo ahí. Ahí está el 0.4. Y con nuestra regla medimos desde este punto de la diagonal hacia el extremo, teniendo los 23.4 metros. Entonces nosotros ya entendíamos lo primero que teníamos que hacer es determinar la equivalencia, que es la medida que con la medida que vamos a dibujar nuestra escala gráfica, y lo siguiente es dibujarla y cuando querramos leerla ya sabemos cómo leerla, ¿no? En base a las diagonales, en base a las distancias, mientras más extensa, obviamente hay medidas que son bastante extensas, nos va a ayudar a generar una, una medida gráfica lo más extensa posible. Algunas, algunas herramientas digitales que podemos encontrar, perdón, algunas herramientas manuales que podemos encontrar de la escala, el cuerpo de la escala, estamos conversando que esta es la parte del talón y esta es la parte del cuerpo de la escala gráfica. ¿Cómo leer la escala gráfica? Ya habíamos conversado, ¿no? Las distancias en cuanto a la proporción, lo que hemos estado mirando.
la elaboración de los planos o mapas. Esto lo vamos a revisar con mayor detalle más adelante, conforme a las leyendas. La cuadrícula, a que se refiere cuando se ve a la cuadrícula, nos dice que es la representación gráfica a intervalos iguales y enteros de los ejes de las coordenadas utilizadas en el mapa. En la mayoría de los casos, la representación de la cuadrícula se hace mediante los trazos de líneas finas. En efecto, en un rato más vamos a ver un poco de la graficación. Estamos viendo escalas, vamos a ver mapas, leyendas y demás formas de presentación, pero hay un tema adicional que es la representación, porque es con línea fina y continua. Sin embargo, en aquellos planos muy densos y con los objetos de despejar un poco el dibujo, se aconseja trazar líneas cortas alrededor del marco de dibujo en lugar de las líneas continuas, o marcar cada uno de los vértices de la cuadrícula con una pequeña cruz, con la finalidad obviamente de no saturar el plano o que no se distorsione. Dibujamos con líneas finas o los extremos o con cruces. Algunos símbolos del norte, las leyendas, simbologías que podemos encontrar, lo que es el rótulo, la conversión de medidas en relación a la norma ISO. También vamos a revisar más adelante la norma ISO, tamaños y proporciones de tamaño de hojas, y un ejercicio adicional, y ahí les dejo algunos ejercicios para que puedan ejercitar un poquito más. Dejamos solamente este o un par de ejercicios para resolver. Y nos comenta, por ejemplo, para ejercitar un poquito el tema de escala, nos dice que si en un plano de una ciudad dos localidades están separadas por 25 centímetros, ¿cuál sería la distancia entre las dos ciudades si la escala del plano mapa es 1 en 50.000? Volvemos a repetir el ejercicio. Nos dice, en un mapa de una ciudad tenemos que hay dos localidades y medimos y están separadas a 25 centímetros. Nos dice que digamos cuál es la distancia real entre las dos si la escala del mapa está a 1 en 50.000. Un centímetro de plano es equivalente a 50.000 centímetros reales. 25 centímetros en el plano, ¿cuánto será? Entonces multiplicamos 25 por 50.000 y esto lo vamos a colocar en kilómetros, porque en este caso, por como estamos hablando de ciudades, en el otro caso estábamos hablando de pequeñas distancias, en este caso ya estamos yéndonos a una relación y una proporción dependiendo la magnitud del terreno. Estamos hablando de ciudades y las ciudades las medimos en kilómetros. Entonces hacemos la conversión y tendríamos que es 12.5 kilómetros. Un ejercicio más. Un alumno va a realizar un plano de su habilitación a escala 1 en 20, perdón, de su habitación. Acá entramos a un tema de que si hablamos de una habitación, la escala es mucho menor. Hemos hablado de mapas, planos, entonces todo va en correlación a la proporción y las unidades que utilizamos en unas u otras son distintas. En el caso anterior hemos hablado de una ciudad y las distancias que medimos entre ciudades las manejamos ya no en metros sino en kilómetros. ¿Cuántos kilómetros hay de tal a tal ciudad? En este caso estamos hablando de una habitación. Y nos dice que un alumno va a realizar un plano de su habitación y está a escala 1 en 20. Si su habitación tiene 5 metros de largo, ¿cuánto debería medir en el plano? Este ejercicio ya lo hicimos, ¿recuerdan? Nos comenta. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Decimos que un centímetro en el plano es equivalente a 20 centímetros reales. Entonces, 5 metros por 500 centímetros sería 1 por 500 centímetros entre 20 centímetros, que vendría a ser 25 centímetros, que es equivalente a 0.25 metros. Bueno, acá les empiezo a dejar algunos ejercicios
que pueden ir resolviendo con las respectivas soluciones para que puedan ir ejercitando el tema de la escala. Bueno, nos quedamos hasta aquí y nos vemos en la siguiente oportunidad.